Dios le bendiga a todos, Dios le bendiga. Una entrega más, adorando con Dani Alonso. Señores, estamos aquí una vez más, dando gracias al Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad cada día de estar con ustedes, ¿verdad? Contento. Señores, estamos desde Melbourne, Florida, familia de la Fe Radio. Como cada viernes a partir de las 8:30 de la noche, hora para Estados Unidos, desde Melbourne, Florida. Familia de la Fe Radio, Familia de la Fe Radio. Ahí estamos, señores. Si nos quieren sintonizar y compartir este mensaje para que sea de bendición a otras vidas. De verdad, gracias al Dios que nos da la fuerza para seguir predicando su palabra, sabiendo que los tiempos son malos y peligrosos. Mire, vamos a hablar de algo que nosotros como cristianos debemos tenerlo latente en nuestra vida, es de ser fiel en medio de las tribulaciones. Y vamos a hablar de ser fiel en las tribulaciones. Bueno, en el mensaje pasado hablamos de la iglesia, estamos hablando de los mensajes de las 7 iglesias, estos mensajes que el Señor permitió que, ¿verdad? Que Juan, pues, en la isla de Patmos, allá, para eso, por causa del evangelio, pues escribiera estos mensajes a las 7 iglesias que están en Asia. Y estuvimos hablando en el mensaje pasado de la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a hablar de la segunda iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Mensaje de la iglesia de Esmirna. Entonces, fiel en medio de las tribulaciones. Vamos a ver lo que nos dice el texto, ¿verdad? El escritor de este pasaje aquí, estamos en el libro de Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer del verso 8 al verso 11. Y honramos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada. Oye, lo que va a padecer, he aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Gracias a Dios por esta palabra. Bueno, me gusta aquí, como dije, fiel en las pruebas, ¿verdad? Siendo fiel en las pruebas. Y aquí le dice el Señor a esta iglesia, porque era una iglesia estaba bien probada. Vemos que dice que era una iglesia que parece ser que no tenía muchos recursos, esta iglesia, porque ella en sí decía que era pobre y el Señor le decía, tú eres rica. O sea, una palabra que nosotros debemos declarar siempre como hijo de Dios es que debemos llamar las cosas que no son como si fuese, porque eso fue lo que el Señor le dijo aquí. Tú eres rica. Y no solamente, yo digo que Dios estaba hablando ya de lo espiritual, porque aquí Dios está reconociendo, ¿verdad? Que aunque esta iglesia quizá no tenía muchas posiciones como otras iglesias, de esta misma iglesia que está hablando aquí, ¿verdad? Juan está hablando de que era rica, pero era rica como guardaba la palabra de Dios. Era rica porque sabía en medio de la prueba
que pasaba, porque estaba pasando una prueba bien difícil, el Señor le dice lo que iba a pasar en un momento determinado, que muchos de estos, ¿verdad? Feligreses, hijos de Dios, iban a pasar 10 días en la cárcel. ¿Pero por qué? Por causa del evangelio. Gente que se negaba, ¿verdad?, a ellos mismos para ellos poder llevar la palabra de Dios. Y miren lo que pasó, muchos que lo dijimos en otro programa también, lo que pasaban estos mártires, si podemos decirlo así, eran, ¿verdad?, muchas veces golpeados, llevados a la cárcel sin causa. Y lamentablemente el evangelio de hoy, las personas no quieren padecer, parece que no se nos ha enseñado un evangelio light, un evangelio que no perece persecución. Por eso es que en el momento de la prueba, que el Señor le está hablando aquí también a esta iglesia, nos habla en el día de hoy, nosotros podemos padecer, pero el Señor nos da la fuerza para que nosotros podamos, ¿verdad?, alcanzar esa estatura del varón perfecto que Dios ha llamado que cada uno de nosotros podamos, ¿verdad?, llegar a alcanzar, valga la redundancia. Entonces el Señor está reconociendo sus obras. Dice, yo conozco tus obras y la tribulación. O sea, esta iglesia, una iglesia aprobada por Dios, era una iglesia que ya estaba en una etapa. Mira, hay una etapa que usted pasa el proceso difícil y que usted entiende que el proceso lo acerca más a Dios. Y esta iglesia estaba siendo bien procesada. Estamos hablando de la iglesia de Esmirna, que está en el capítulo 2 de Apocalipsis, del verso 8 hasta el verso 11. El Señor conocía sus obras, o sea, lo que había hecho en el Señor. Una iglesia que se había entregado. Eso es lo que Dios quiere en estos tiempos, que la iglesia se entregue. Porque ahora nos gusta todo fácil, nos gusta todo light y no queremos pagar ese precio como hijo de Dios. Incluso Jesucristo lo dijo. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero muchas veces queremos dejar la cruz y queremos seguir al Señor. Pero si no tenemos la cruz, no podemos tener gloria. No podemos resucitar. Bueno, sí. Nos ponemos en el espejo de Jesús, que también lo hizo. Se entregó en esa cruz que tú y yo debíamos padecer. Entonces, conociendo la obra de esta iglesia y las tribulaciones, o sea que aunque él conocía, el Señor reconocía las obras. Déjame decirte, querido amigo y hermano que me está escuchando, Dios conoce las obras que tú haces. Dios conoce las obras que nosotros hacemos. Sean obras para bien y también sean obras para mal. Pero aquí él está reconociendo la obra que hacían a favor del evangelio, que era una iglesia que estaba haciendo la diferencia. Y las tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Oye, el Señor le dijo, tú no tienes muchas cosas materiales, pero tú eres rico. Porque el Señor a veces nos hace entender lo que somos. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo no somos como lo del mundo. Usted y yo somos alguien especial en el reino espiritual. Por eso era que esta iglesia estaba pasando prueba, porque el enemigo de la tiniebla se levanta con aquellos que aman a Dios, porque él conoce a aquellos que le aman a Dios, aquellos que no niegan la fe. Y eso es lo que estaba haciendo esta iglesia, que no estaba negando su fe, sino que seguía fiel a Dios. Entonces, tú eres rico. Y dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Gente que estaban en la iglesia, que decían que eran judíos, que adoraban a Dios, pero tenían el diablo por dentro, eran sinagoga de Satanás, eran casa del diablo, Señor los reprenda.
Así hay muchos infiltrados también, porque en estos tiempos se ve eso también. O solamente en aquel tiempo, no, en estos tiempos también hay personas que hacen eso, que dice que adoran a Dios y sus obras son tergiversadas. Entonces Dios le está diciendo, bueno, sí, aquellos que dicen ser judíos, aquellos que dicen que son mis hijos, pero son sinagoga de Satanás, que practican lo malo, que practican el pecado, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Esas son las personas que son sinagoga de Satanás, que muchas veces dicen que son y no son nada. Entonces Dios lo desenmascara aquí en la iglesia. Porque, ¿qué dice la Biblia? ¿Por qué que no vamos a conocer nosotros? No vamos a conocer por los frutos. Si usted siembra un fruto, si usted siembra arroz, usted no va a cosechar trigo porque usted sembró arroz. Entonces, si yo estoy sembrando para la carne, ¿qué es lo que voy a cosechar? Corrupción. Voy a cosechar obra de la carne. Eso es lo que pasaba con estas personas. Estaban infiltradas en la iglesia y decían que eran judíos, que amaban a Dios, pero eran sinagoga, eran casa de Satanás. Porque habitaba ¿quién en ellos? Habitaba Satanás, habitaba el mismo diablo, que el Señor lo reprenda. En nosotros tiene que habitar el Espíritu Santo, porque nosotros somos a hechura y semejanza de Dios. Y nos dejó ese consolador que nos guía hacia toda verdad. Entonces aquí está haciendo Dios la diferencia entre esta persona que estaban infiltrados en la iglesia, que estaban haciendo cosas malas, quizás estaban bebiendo, quizás estaban fornicando, hablando mentiras y quizás muchas veces estaban en las mismas iglesias y ellos veían eso y sufrían eso de esta iglesia, porque el que ama a Dios sufre el pecado, sufre aquel que dice ser cristiano sin serlo. Entonces, dice, tú sufres estos que dicen que son judíos y no lo son. Pero oye lo que pasó, oye lo que pasaba aquí. Había algo, porque usted sabe que esta iglesia pasaba mucha persecución por causa del evangelio. El evangelio atrae persecuciones. El evangelio atrae prueba. No porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia. Esa gente pasaron muchas vicisitudes. Pasaron de todo por causa del evangelio. Entonces, él le dice, no teman nada de lo que va a padecer. Y va a pasar una persecución más de la que estaba pasando. Oye, era una iglesia que amaba a Dios, pero una iglesia que no tenía recursos. Pero oye, que también pasaba con esta iglesia, que también iba a ser probada y blasfemada. Muchas veces nosotros nos blasfeman por causa del evangelio de Jesucristo, lo dice, bueno, gocémonos. Cuando hablen cualquier cosa de nosotros mintiendo, porque usted sabe quién es en Dios. Yo sé quién soy en Dios. Eso no importa que hable el enemigo puede decir lo que sea, pero no puede manchar tu imagen, no puede manchar tu vestidura, porque tú eres una persona que te ha guardado para Dios. Y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Y le dice, bueno, mira, hay unos ahí que se han levantado en contra de ustedes, que ellos dicen que son judíos, que ellos dicen que son personas que me aman, pero son sinagoga de Satanás. Y yo me imagino que quizás esto fueron lo que hicieron el complot para meter preso a aquellos que estaban predicando el evangelio. Y déjame decirte en esta hora que muchos que se acercan a ti pareciendo que son hijos de Dios, pero son hijos del mismo diablo, que el Señor los reprende, y a veces te hacen la guerra y esos demonios te hacen la guerra y esos demonios se levantan en contra de ti, en contra de lo que tú portas. Pero qué bueno que tenemos un Dios que siempre nos advierte de lo que viene, de lo que va a pasar.
Y estas personas tenían una guerra interna dentro de la iglesia, como quizás tienes tú una guerra interna, quizás en tu familia, quizás en tu trabajo, quizás con el vecino, quizás con alguien, no sé, pero esa guerra que tú tienes, ponle en manos del Señor, que el Señor te va a dar la victoria. Y era la guerra que tenía, pero como Dios conocía el corazón, como Dios sabía quién se iba a levantar en contra de su iglesia, entonces ahí Dios le dice, no temas. No temas nada de lo que va a padecer. Que aquí el diablo dio eso mismo que estaban metidos ahí, lo que eran sinagogas de Satanás, me imagino yo, o compuesto con otro emisario del mismo enemigo, echará a alguno de ustedes, de vosotros, en la cárcel. Oiga, una persona que estaban padeciendo necesidades. Y yo no sé cuál es la necesidad que tú estás padeciendo en esta hora. Quizás como ellos que están pasando necesidad financiera. Quizás una necesidad, wow. Quizás era una necesidad física, quizás una necesidad espiritual. Pero qué bueno que cuando hay un Dios que siempre está ahí pendiente de ti. Hay un Dios que te dice a ti que Él va a estar contigo todos los días hasta el final de este mundo. Y le dice, no temas, viene la prueba. Oye, había pasado prueba, le dice, yo conozco tus obras, le está diciendo. Y las tribulaciones, pero le dice, oiga, wow, esta iglesia estaba siendo bien procesada. Esta no es una iglesia que Dios le estaba pasando por un crisol, le estaba pasando por una prueba fuerte, porque era una iglesia que Dios la estaba preparando para ese tiempo. Así hay personas que Dios la está preparando en este tiempo. Aquí hay muchas personas que le han dado la espalda a Dios, que han vendido el mensaje, que se han ligado al mundo, que se han apartado de Dios, pero hay unas personas que todavía están ahí clamando a Dios. Esas son las personas que Dios le está hablando en esta hora. Personas que no se niegan, personas que no se doblan ante la palabra de Dios. Tú estás pasando tribulaciones, pero dice el Señor, wow, está pasando necesidades económicas, está pasando muchas tribulaciones en diferentes ámbitos de tu vida. Y dice Dios, wow, y aún así van a tomar uno de ustedes y lo van a llevar preso a la cárcel. Oye, pasando ese proceso, quizás tú estás pasando un proceso difícil en este momento. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Ya no aguanto esta situación. El matrimonio mío se está yendo a la deriva. La empresa, el trabajo, no tengo trabajo. Estoy en crisis económica. Tengo deuda. ¿Qué está pasando? Y aún así Dios está probando esta iglesia. Pero qué bueno que en medio de la crisis Dios nos habla. Qué bueno que en medio de la crisis tenemos un Espíritu Santo que nos habla a nosotros. Tenemos un Espíritu Santo que nos dice, no te dejaré ni te desampararé, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y eso es lo que le está diciendo el Señor aquí. Mira, hay unos cuantos de ustedes que estén pasando tribulaciones, pero como quieran así, van a agarrarlo, van a meter a la cárcel. Y no es porque usted esté mal delante de mí, no es porque usted estén haciendo el trabajo, es porque usted se han negado al mundo y el diablo no le gusta eso porque se levante contra de ti. Porque él sabe que tú eres una persona que le íntegra delante de Dios y le hace la guerra cuando tú adoras, cuando tú oras, cuando tú predicas. Él no se va a quedar de brazos cruzados. Entonces eso es lo que está pasando aquí en este pasaje. Pero le dice el Señor, tranquilo. Tranquila, tranquilo ahí, con ese proceso que está pasando, con esa situación que está pasando. Tranquila, tranquilo. Dice, aunque te meta en ese horno, que cree que te va a quemar, no te va a quemar cuando cruce por el fuego, cuando cruce por las aguas, no te anegarán. Y le está diciendo aquí, oye, no temas, esta palabra el Señor se le está diciendo a alguien, no temas. No temas, no tenga miedo. Wow. Te van a echar a la cárcel. Pero le dice, ¿por qué te va a echar a la cárcel? ¿Sabes para qué? Porque está pasando el proceso. ¿Para qué te va a echar a la cárcel? Para ser probado. Para ser probado. Cuando el oro es probado, es pasado por el fuego para
purificar para que brille más. Así mismo somos los cristianos. Job pasó de todo. Fue un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Pasó muchas vicisitudes. Tú también y muchos hombres de Dios. Yo estoy pasando pruebas. Tú también estás pasando procesos. Y Dios te dice, es necesario, pasará por este proceso. Dios te lo está diciendo, va a pasar por ese proceso. ¿Por qué? Porque es necesario para Dios llevarte donde Él ha dicho que te va a llevar. Él le dice, tú vas a ser probado. Va a ser metido a la cárcel aún más del proceso que está pasando. Y también le dice otra vez, y tendréis tribulación por 10 días. Van a ser metidos a la cárcel y después tribulación por 10 días más. Y le puso el tiempo, porque sabe algo, esa prueba que está pasando tiene una fecha de caducidad. Oye, le está dando fecha aquí. Son 10 días que va a durar esa prueba. Ese proceso tuyo va a durar poco tiempo, porque Dios tiene determinado el tiempo que te va a llevar donde te dijo que te va a llevar, donde te va a bendecir. Y le está diciendo aquí, para que tú seas probado y tendréis tribulaciones por 10 días. Pero oye lo que le dice. Wow, 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 wow. Mire qué palabra, una palabra de confianza, como cuando usted apuesta a alguien, que usted dice, yo apuesto a fulano de tal, yo apuesto a fulana de tal, que ella va a salir hacia adelante, que él va a salir hacia adelante. Déjame decirte que Dios apuesta por ti. ¿Tú sabías eso? Dios apuesta por sus hijos, por aquello que Él ha llamado, porque Él conoce tu capacidad, que tú puedes llegar aún más allá de lo que tú puedas imaginar. Pues se lo dice aquí. Sé fiel hasta la muerte, sé fiel hasta la muerte. O sea, lo que venga, nada te turbe, nada te engañe, nada te atormente. Le está diciendo, sé fiel hasta la muerte. Dios le está diciendo a alguien que está pasando un proceso, sé fiel porque te voy a dar la victoria. Sigues adelante, yo te levanto. Hay alguien que está pasando quizá un proceso difícil, pero hoy Dios te dice, yo te levanto. Yo te doy victoria, sé fiel hasta la muerte. ¿Y por qué Dios le está diciendo eso? Le está anunciando que va a tener una tribulación, que va a estar en la cárcel, va a ser triturado. Pero le dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, yo apuesto a ti, Dios apuesta a ti. Alguien se ha levantado contra ti, pero Dios apuesta a ti. Hay alguien que está apostando a tu caída, que es el enemigo, pero Dios apuesta a ti que va a seguir hacia adelante. Ese proyecto que cree que no se va a dar, Dios apuesta a ti que se va a dar. Y le está diciendo, wow, es que nuestra fe tiene que ser probada. Es que tenemos que ser probados. Es que tenemos que ser moldeados por el Espíritu Santo. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Si eres fiel, Dios te va a bendecir también en esta tierra. Oye lo que te dice ahí. Y te va a dar una corona de vida que no te la va a dar ninguno de los placeres de este mundo. Porque muchas veces quiere tirar la toalla, quiere descarriarte, quiere irte para el mundo. Pero al fin y al cabo, todo eso va a perecer. Pero Dios te dice que te va a dar una corona de vida porque tú seas valiente, porque tú seas fuerte. Y te dice aquí, como le dice a las otras iglesias, el que tiene oído, oiga los que el Espíritu dice a las iglesias. Y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Una promesa para aquellos que crean en Dios, para aquellos que busquen a Dios, para aquellos que perseveren hasta el final, para aquellos que siguen hacia adelante, para aquellos que no se conforman con el sistema de este mundo, para aquellos que no se conforman con lo que está pasando a nivel
mundial, con aquellos que dicen, yo seguiré la palabra de Dios, yo creeré en el Señor hasta el final. Dios te dice en esta hora, yo te quiero dar la corona, yo te quiero bendecir, yo te quiero levantar, pero sigue hacia adelante. Yo te voy a prosperar tanto en lo espiritual, que es lo que más le importa. Y busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Eso es lo que Dios te quiere decir en esta hora. Sé fiel hasta la muerte y te dará la corona de vida. Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, Dios le está diciendo, si tú quieres escuchar, si quieres tomar el consejo, tómalo. Tómalo, el consejo te lo doy. Te di un mensaje de advertencia. Pero te dice, el que venciere, oye esto, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Está hablando de Apocalipsis, cuando dice que el Hades y la muerte fueron echados al lago de fuego y azufre. Está hablando de la muerte segunda, que lo que no se encontraron inscrito en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Pero aquí está hablando también de aquellos que le dicen no al mundo, que le dicen no al sistema. Así que aférrate a Cristo en este tiempo. Busca de Dios. Los tiempos se ponen peligrosos, pero Dios te dice que en Él hay fuerza, en Él hay esperanza. Así que, señores, gracias. Gracias por esta entrega. Dios le bendiga. Dios le guarde. Estamos aquí en Familia de la Fe Radio. Gracias por escuchar este programa. Señores, gracias por compartir, por orar por nosotros, por los testimonios que Dios está haciendo a través de este programa. Así que gracias por sus oraciones y que Dios le bendiga en gran manera. Será hasta una próxima. Bendiciones.